Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén viendo este video. Según lo que se ha programado, el día de hoy nos va a tocar conocer un poco acerca, bueno, un poco no, mucho acerca de la cartografía. ¿Qué es la cartografía? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se le puede sacar provecho a la cartografía? Esta clase es teórica y práctica. Van a aprender muy bien a cómo poder cómo poder identificar o hallar la distancia en el terreno o en el mapa. Muy bien, comencemos. La cartografía se va a entender como una ciencia que se va a encargar de fabricar planos, mapas, cartas. Me van a preguntar, profesor, ¿y para qué sirve todas estas cosas? Mapas, planos, cartas, ¿para qué sirve? Te sirve para poder representar una superficie o de repente toda la superficie de la Tierra en una superficie plana. ¿Y para qué sirve, profesor? ¿Para qué yo quiero representar una superficie de la Tierra o en un plano, en un mapa, en una superficie plana? ¿Para qué me va a servir? Te va a servir, uno, para poder localizar el país o de repente la región, distrito, ciudad en el mapa. Te va a servir para poder calcular la noción del territorio. Si tú no tuvieras mapas, ¿ok? O cartas, tú no sabrías las dimensiones del territorio, no tendrías idea de las dimensiones y la forma del territorio. ¿Para qué sirven las cartas, los mapas? Para poder ejemplificar la distribución de los continentes, de los países o en el mundo. Si no tuvieras estas herramientas cartográficas, si no tuvieras los planos, mapas, no tendrías idea la forma de la superficie. En el caso de los planos te van a poder ayudar, te van a dar una visión muy específica de una superficie. Mientras más grande es la superficie, más complejo va a ser, porque va a tener que reducirse. Ahora van a entender muy bien qué es lo que estoy explicando, o qué quiero decir. Se van a utilizar las proyecciones. Una proyección es trasladar una porción del planeta, o sea, los océanos, los territorios, ¿en dónde? En una superficie plana. Cada proyección tiene ciertas características. No todas las proyecciones sirven para lo mismo. Hay proyecciones que te van a servir para ver mejor la parte norte, o sea, los polos nortes. Hay proyecciones que te van a permitir ver mejor la parte central del planeta. Cada proyección tiene una característica y un fin distinto. Depende qué es lo que quieres tú encontrar, ¿ok? En la proyección. Toda proyección va a estar trazada por paralelos y meridianos. Toda proyección tiene paralelos y meridianos. Vamos a ver los tipos de proyecciones. Por ejemplo, tenemos a la proyección cilíndrica. La proyección cilíndrica, efectivamente, tiene forma de un cilindro. O sea, en pocas palabras, yo voy a agarrar la Tierra, que de forma didáctica se dice que es como una especie de circunferencia, pero la realidad no es esa, es mentira. La Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra tiene deformidades. Ya, si queremos ser más exactos, ¿qué forma tiene la Tierra? Esferogeoidal, ¿ok? La Tierra no es perfecta, no es una circunferencia perfecta, tiene deformaciones. Entonces, yo voy a agarrar la Tierra, ¿ya? Y lo voy a poner en un cilindro. Es como si yo metiera la Tierra en un cilindro. Y luego corto la mitad del cilindro y lo expando. Eso te quiere decir la proyección cilíndrica. Representar la Tierra en un cilindro que se va a cortar y luego se va a extender. Por ejemplo, algunas características de la proyección cilíndrica. Presten mucha atención. Se usa bastante para la navegación.
no representa áreas polares. O sea, si yo aplico la proyección cilíndrica, no se va a apreciar bien las zonas polares. Es como si yo agarro la Tierra, lo pongo en un cilindro y luego lo corto a la mitad y lo abro. Las partes polares prácticamente se van a perder. No se van a poder ver a detalle las zonas polares. Esa es la desventaja de la proyección cilíndrica. La proyección cilíndrica le va a dar mucha importancia a las formas. ¿A las formas de qué, profesor? A las formas de los continentes. Este tipo de proyección se va a utilizar para sacar el máximo provecho de la forma de los continentes. Pero la parte negativa es que los polos, el polo norte y el polo sur, no se va a ver bien. Va a salir apenas. No se va a ver a detalle el polo norte ni el polo sur. Esa es la desventaja de utilizar la proyección cilíndrica. Pero, si tú quieres ver las formas de los continentes, como se dice, muy bien, muy claras, muy detalladas, esta proyección va a ser buena, pero a ciertos grados. Ejemplo, esta proyección cilíndrica puede alcanzar de 0 grados hasta los 80 grados de ¿qué? De latitud. O sea, de 0 a 80. Se ve, como se dice, pasable. Pero si yo quiero ver nítido, si yo quiero ver los continentes o los territorios muy claro, sin distorsiones, de 0 a 30 grados latitud, norte o sur, ¿ok? Si yo quiero ver bien los territorios, aplicando la proyección cilíndrica, tengo que verlo de 0 a 30, se ve muy claro. Conforme me voy alejando de la línea ecuatorial, o sea, a mayor latitud, se va distorsionando las formas. Para este tipo de características se utiliza la proyección cilíndrica. Van a haber más proyecciones. Luego tenemos a la proyección cónica. La proyección cónica va a ser muy buena para latitudes medias. Profesor, ¿qué cosa es latitud media? O sea, latitud media es de tantos grados a tantos grados. En este caso, una latitud media sería de 30 grados a 60 grados latitud norte o sur. O sea, está un poquito más allá que la cilíndrica. De 30 a 60 grados se va a ver muy bien, no se va a distorsionar. ¿Qué va a pasar con la proyección cónica? La proyección cónica también tiene cosas negativas, no sirve para todo. En este caso es adecuado, pero para pequeñas áreas, la proyección cónica. No va a representar la totalidad de la Tierra. Por lo tanto, van a haber partes de la Tierra que se van a perder. Porque la misma forma cónica es como si agarrara la Tierra y lo pongo dentro de un cono y luego lo corto y luego lo extiendo, pierde varias zonas del mundo, varios continentes, varios territorios se pierden. Por la misma forma cónica que tiene esta proyección. Luego tenemos a la proyección polar o azimutal. La proyección polar o azimutal, el mismo nombre lo dice, proyección polar o azimutal. Quiere decir que va a ser recontra buena, ¿para qué? Para poder ver, como se dice en Full HD, muy claro, las zonas polares, el polo norte y el polo sur. Profesor, ¿no se va a ver nada más? No, no es que no se vea nada más. Se va a ver, pero no se va a ver a detalle. Se va a ver el contorno de los continentes, claro, pero lo que se va a ver muy bien y detallado van a ser los polos norte y polo sur. Es como si yo agarro la Tierra y luego lo abro, un corte hacia abajo y luego abro la Tierra. ¿Qué va a pasar con los continentes? Se van a poner hacia los costados y en el centro se va a ver, por arriba se va a ver el polo norte. Y si lo veo por abajo, se va a ver el polo sur a detalle, todo el contorno del polo sur. Mientras que los continentes van a estar hacia los costados. Es como si hago un corte y lo abro, el planiferio. Va a tener más o menos esta forma, la proyección polar. En el centro se van a encontrar el polo norte y en la parte de abajo el polo sur. Mientras que en estas partes de al costado se van a encontrar los continentes. Por lo tanto, la proyección azimutal va a ser muy buena
para observar a detalle los polos norte y polo sur. Por lo tanto, una característica de la proyección polar o azimutal va a ser que los polos se van a ver muy bien, con mucho detalle, y va a servir para zonas, o sea, el rango donde se va a ver muy claro va a ser de 60 a 90 grados. Por lo tanto, los polos norte y sur prácticamente no se van a deformar, o se van a deformar muy poco, mientras que los demás continentes se van a deformar. Porque el objetivo no es ver tanto los continentes, sino ver el polo norte y polo sur a detalle. Para eso sirve la proyección polar. Por eso hay una pequeña regla que dice: a mayor latitud, menor deformación, y a menor latitud, mayor deformación. En castellano, ¿qué significa? Mayor latitud es cuando me alejo, mientras más me alejo de la línea ecuatorial, quiere decir que hay mayor latitud. Mientras menos me alejo de la línea ecuatorial, va a haber mayor deformación. O sea, según la regla, si yo me alejo de la línea ecuatorial, va a haber poca deformación, menos deformación. Y si yo me acerco, va a haber mayor deformación. Profesor, ¿y cómo se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al haber cortado la Tierra y extendido, y verlo desde arriba y desde abajo, lo que se va a ver muy bien va a ser los polos, las zonas polares. Mientras que los demás continentes pierden su forma. La forma se va perdiendo, la distancia y el área también. Lo único que se ve muy claro y con mucho detalle son las zonas polares, el norte y el sur. Muy bien, hasta ahí quedó claro. Hay más clasificaciones de proyecciones, pero estas son las más importantes que ustedes deben conocer. Hay mucho más proyecciones, ¿ok? Según su clasificación. Ahora, vamos a dejar un momento las proyecciones y vamos a ir al tercer punto, que ahora son las escalas. Una escala es una herramienta que te va a permitir reducir. Repito, ¿qué es una escala? Una escala es, en pocas palabras, reducir miles, millones de veces un territorio en un plano. O sea, el terreno va a ser reducido en un plano o mapa. Millones o miles o cientos de veces. Porque imagínense, un gran territorio, ¿cómo hago para ponerlo en un plano? Así sea grande, me va a faltar mucho espacio. ¿Cómo hago? Es ahí donde el hombre, para darle solución a este gran problema, que era reducir un territorio a un plano o una hoja, tuvo que crear las escalas. Una escala es la representación de un territorio reducido miles, cientos o millones de veces. Para que pueda entrar en este plano tengo que reducirlo utilizando escalas. Eso es una escala. Es una definición bien sencilla para que se pueda entender qué es una escala. Muy bien. La escala a la vez también se clasifica, tiene tipos. Vamos a ver solo dos. Hay más escalas, hay dos escalas más. Hay dos tipos de escalas más. No son las únicas, son como 4 aproximadamente, 4 escalas. 4 tipos de escalas. De esos tipos de escalas solo vamos a utilizar dos. La escala numérica y la escala gráfica. Bien sencillo. ¿Qué es la escala numérica? La escala numérica va a utilizar una razón aritmética para poder, como se dice en números, poder presentar la distancia que presenta el territorio. Es utilizar, por ejemplo, fracciones, ¿ok?, para poder representar la distancia del terreno y del mapa. Para eso sirve una escala de tipo numérica. Para que se entienda mejor, vamos a la parte de la práctica de la escala numérica. La escala numérica, ¿ya?, se puede representar de tres formas. La escala numérica se puede representar de tres formas. La primera forma, 1 de 100.000. ¿Cómo se lee? Se dice 1 de 100.000. Puede representar la escala numérica con fracciones.
¿Ok? También puedes representar la escala numérica de la siguiente forma. 1 de 100.000, o sea, 1, 2 puntos, 100.000. O también puedes representar la escala numérica de la siguiente forma. 1, rayita, 100.000. De esta forma se interpreta y se lee 1 de 100.000. ¿Ok? Ahora vamos a ver, profesor, ¿qué representa ese 1? ¿Y qué representa lo que está abajo? Representa lo siguiente. Miren, presten mucha atención. 1 de 100.000. 1 equivale a la dimensión en el mapa, o sea, en la hoja. En el plano, en la hoja. Eso representa 1. ¿Y qué representa 100.000? La dimensión en el terreno, o sea, la dimensión real. Profesor, ¿la dimensión real cuál es? La dimensión real es lo que realmente estoy observando. La verdadera distancia en centímetros o en kilómetros del terreno. Esa es la dimensión del terreno o dimensión real. Mientras que la dimensión en el mapa es simplemente esta dimensión de terreno, como no alcanza en el mapa, tengo que reducirlo millones, cientos, miles o cientos de veces para que pueda entrar en el mapa. A eso se va a llamar escala, no se olviden. Ahora vamos a ver la equivalencia. 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros. ¿Cómo es eso, profesor? Quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros en la vida real. Y sabemos que 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. ¿Cómo es, profesor? Explíqueme de nuevo. Quiere decir que 1 centímetro en el mapa, o sea, en la hoja, equivale a 100.000 centímetros en la distancia real. O sea, donde tú estás parado, toda esta zona mide 100.000 centímetros. Si convertimos, 100.000 centímetros equivale a 1 kilómetro. Quiere decir que 1 centímetro en el mapa, en la hoja, donde estás graficando, 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. ¿Quedó claro? Por lo tanto, ¿y cuánto equivaldrá 10 centímetros, que es en el mapa, en el terreno real? Sencillo, lo aumentas un 0, 10 kilómetros. De eso trata las escalas, es bien sencillo, es matemática básica. Ahora, el otro tipo de escala, ya vimos la escala tipo numérica, ahora vamos a ver la escala tipo gráfica, que es igual de sencilla. En la escala tipo gráfica se comprende de una especie de rectángulo que va a ser segmentado, o sea que va a ser partido, va a ser dividido por medio de unas líneas. Esta escala gráfica tiene un significado, tiene una importancia. ¿Por qué? Resulta que para poder reducir el terreno en un mapa va a haber cierta distorsión. Entonces, la escala gráfica trata de conservar de evitar la distorsión, de que se parezca a la medida real. Es por eso que utilizan segmentos, como vemos aquí, para representar a la escala gráfica. Miren las partes de la escala gráfica. Todo se va a llamar cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es todo el segmento completo. Eso es el cuerpo. Y estas pequeñas rayitas o cortes se va a llamar talón. Los pequeños cortes del segmento total van a ser llamados talón, mientras que todo la línea, todo el segmento, absolutamente todo, es llamado cuerpo. Profesor, ¿qué significa todos esos números arriba? No entiendo. Es sencillo, observen y escuchen. Está explicando que desde este punto hasta este punto hay 10 kilómetros. ¿Ok? Va reduciendo hasta llegar a 0. Y de 0 vuelve a subir hasta 80. O sea, de cuánto en cuánto se están cortando todo un bloque de segmento. Todo este bloque de segmento avanza y disminuye de 10 en 10. ¿De 10 en 10 qué? Kilómetros. Es por eso que llegamos a la siguiente conclusión. O sea, a la interpretación de la escala gráfica. ¿Cuál es la interpretación? 1 de 1 millón
en lo que es lo que representa 1 centímetro en el mapa. Mientras que en el terreno va a representar 10 kilómetros. Porque, profesor, ¿de dónde saca 10 kilómetros? De aquí arriba. Vemos que disminuye y luego avanza de 10 en 10. De 40 a 30, ¿cuánto hay? 10. Quiere decir que 1 centímetro en el mapa, o sea, en tu hojita, 1 centímetro en tu hojita, 1 centímetro, equivale a 10 kilómetros en el terreno. O sea, 10 kilómetros en el terreno significa, vuelvo a repetir, la distancia real. Distancia real, 10 kilómetros. Distancia en tu hojita, en el mapa, 1 centímetro. Así de sencillo. Ahora, van a prestar más atención todavía para que quede muy claro. Ojo, no olvidar, ojo, no olvidar. Pequeñas características. Ojo, no olvidar. A mayor denominador, o sea, lo que está abajo, porque no se olviden que está el nominador arriba, denominador abajo. Es una fracción, las partes de una fracción. Nominador, denominador. A mayor denominador, o sea, la mayor cantidad en la parte de abajo, la escala es más pequeña. Hay mayor reducción y el detalle va a ser menor. Exacto. Si te da una escala, si te da un denominador muy grande, con muchos números, quiere decir que la escala va a ser pequeña. Por lo tanto, se va a distorsionar y no hay tanto detalle. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre si el denominador es pequeño? O sea, si yo dijera, por ejemplo, para que se pueda entender, aquí puedo decir 1 de 1.000.000. Quiere decir que tengo que reducir 1.000.000 de veces el territorio, el terreno. Eso quiere decir, tengo que reducir 1.000.000 de veces el territorio. Por lo tanto, si reduzco tanto, se va a distorsionar. Ya no hay tanto detalle. Pero me dicen que si el denominador, o sea, lo que está aquí abajo, es menor, la escala va a ser más grande. Va a haber menos reducción y va a haber más detalle. Un ejemplo, 1 de 10.000. 1 de 10.000 a 1 a 1.000.000, hay una gran diferencia. 1 a 1.000.000 sería acá. Y 1 de 100.000 sería aquí. Se distorsiona menos. Por lo tanto, la escala es más grande. Claro. Porque estoy reduciendo menos veces. La lógica es, mientras el denominador, o sea, el número que está acá abajo, es mayor, quiere decir que se reduce demasiado. Y si el denominador es más pequeño, quiere decir que se reduce menos. Yo reduzco 1.000.000 de veces un territorio. Yo reduzco 10.000 veces un territorio. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. Listo. Ahora comenzamos con la parte práctica. Mucha atención. ¿Cómo calcular la escala? ¿Cómo calcular la escala? Tenemos aquí una fracción para interpretar. Bien fácil. 1, x es lo que yo quiero hallar. Es igual a L entre L mayúscula, L minúscula, L mayúscula. Cada uno tiene un significado. Escuchen. L minúscula representa la longitud en el mapa. L minúscula representa la longitud en el mapa. O sea, la longitud en tu hojita o en tu plan. ¿Ok? L minúscula. L mayúscula representa la longitud en el terreno. O sea, la distancia real. Lo que realmente se encuentra. Donde tú estás parado con la distancia de todo ese lugar. Longitud en el terreno. Con la letra L mayúscula. Donde 1 de x es igual a la escala. O sea, 1 de x es igual a la escala. 1 de x es exactamente esto. 1x, una cantidad que yo quiero conocer, que no la conozco todavía. 1 de x es igual a la escala. Esto de aquí es una escala. Si se presenta de esta forma, también es escala. Y si se presenta de esta forma, también es escala. Simplemente que lo mencionan de otra forma. Muy bien, con esta pequeña teoría, vamos a pasar a otro dato muy importante. De nuevo, no olvidar.
No olvidar. Mucha atención. No olvidar. Profesor, ¿qué no debemos olvidar? Las equivalencias. Convertir. Por ejemplo, cuando tú trabajes ejercicios relacionados a escala, o bien trabajas centímetros, o bien trabajas milímetros, o cualquier otra unidad inferior. Pero tiene que ser en el mismo ¿qué? En la misma medida. No puedes trabajar centímetros y kilómetros, no. Tienes que convertir entonces kilómetros a centímetros. No se puede trabajar kilómetros, centímetros, milímetros, kilómetros, decímetros, no, nada de eso. Tienes que trabajar en la misma unidad, en el mismo sistema de medida, ¿ok? Que quede muy claro, porque si lo haces de otra forma, no te va a salir. Vamos a ver las equivalencias. Un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Un kilómetro también equivale a 1000 metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Y un centímetro equivale a 10 milímetros. Profesor, ¿y para qué sirve todo esto? Para que vayas a aplicarlo en los ejercicios que vamos a desarrollar, donde vamos a convertir kilómetros a centímetros y también viceversa. Y por último, no deben olvidar que la Carta Nacional, un centímetro en la Carta Nacional equivale a 1 kilómetro. ¿Cómo se escribe Carta Nacional? Para no escribir todo. CN. CN significa Carta Nacional. También tenemos al mapa oficial del Perú, llamado MOP. Yo te voy a poner MOP en los ejercicios. No te voy a poner todo. Mapa oficial del Perú. Mucho espacio va a ocupar. El MOP. Un centímetro en el MOP equivale a 10 kilómetros en el terreno. ¿Hay una diferencia? Sí. La Carta Nacional es más pequeña, mientras que el mapa oficial es más grande. Por lo tanto, voy a tener que reducir más veces el MOP que el CN. Aquí se reduce más por el tamaño. Aquí se reduce menos por el tamaño. No se olviden. No se olviden de esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a desarrollar 3 ejercicios. Vamos a aplicar matemática básica. Presten mucha atención. Primer ejercicio. Vamos a plantear primero. Pregunta. Número 1. Si entre Lima y Trujillo existen 565 kilómetros en el MOP, o sea, en el mapa oficial del Perú, pregunta, ¿qué distancia los separa? Si entre Lima y Trujillo hay 565 kilómetros y nos dice que está utilizando una escala MOP, o sea, 1 de 1.000.000, no se olviden, el MOP es 1 de 1.000.000, nos pregunta, ¿cuál es la distancia que separa? ¿A quién? Lima de Trujillo. Muy bien. Siempre para comenzar a desarrollar este tipo de ejercicios, no lo hagas de frente. Así tengas mucha práctica, no lo hagas de frente. Pon al lado izquierdo tu resolución o tus datos y luego desarrolla. Porque por hacerlo rápido, cualquiera se puede confundir. Cualquiera. Muy bien. Tenemos los datos. Lima-Trujillo, distancia que los separa, la distancia en kilómetros, 565 kilómetros. El MOP sabemos que es 1 de 1.000.000, mientras que la Carta Nacional sabemos que es 1 de 100.000, ¿ya? La pregunta, ¿cuál es la distancia que separa Lima de Trujillo? Fácil, presten mucha atención. Vamos a poner primero la escala para poder hallar. 1 de 1.000.000. Profesor, ¿por qué pone 1 a 1.000.000? Porque tenemos que convertir 1 a 1.000.000. Porque nos están dando kilómetros. 1 a 1.000.000, que equivale al MOP, es igual a L minúscula. Profesor, ¿qué cosa es la L minúscula? La L minúscula es la longitud en el mapa entre 565 kilómetros. Como les había comentado anteriormente, tienes que trabajar en el mismo sistema de medida. No puedes trabajar kilómetros, metros, kilómetros, centímetros. No.
Tienes que trabajar en el mismo sistema de medición. Por lo tanto, tenemos que convertir los kilómetros a centímetros para trabajar puros centímetros. Convertimos kilómetros a centímetros. Esto en centímetros. Fácil. Vas a aplicar algo bien sencillo que te han enseñado en primaria y en secundaria. Regla de 3 simple o aspa simple. Un kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Profesor, ¿y de dónde saca esto? De aquí. Un kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Profesor, no vi. ¿De dónde salió que un kilómetro es igual a 100.000 centímetros? De acá. Acá tenemos la tabla de conversión. Un kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Entonces, un kilómetro es igual a 100.000 centímetros. Debajo de los kilómetros voy a poner 565 kilómetros, porque se trabaja kilómetros con kilómetros. Y en el lado derecho, debajo de 100.000, voy a poner X, porque X va a ser el resultado de 565 kilómetros en centímetros. Aspa 3, aspa simple. Aplico aspa simple, o sea en X. O sea, 100.000 por 565. Por lo tanto, X es igual a 56.500.000. ¿De dónde salió esto? De la multiplicación en aspa. ¿Para qué hace eso, profesor? Para convertir estos kilómetros en centímetros. Porque no se olviden, se trabaja kilómetro, kilómetro o centímetro, centímetro. Por eso lo convierto. Muy bien, profesor. ¿Ahí acabó la respuesta? No. Esta es la segunda parte. Falta la tercera. Una vez que tenemos convertidos 565 kilómetros, una vez que ya hayamos convertido a centímetros, vamos a pasar al último desarrollo. ¿Cuál es, profesor? Vamos a poner lo que inicialmente está acá arriba. 1 de 1.000.000, ya. 1 de 1.000.000 es igual a L, porque no se sabe todavía cuál es el valor de L, entre el resultado de haber convertido en centímetros, que es 56.500.000. Lo igualo. Por lo tanto, ¿qué hago, profesor? Vas a poner L minúscula es igual. ¿Qué hace ahí, profesor? No entiendo. ¿Me podría explicar? Claro. Vas a dividir 56.500.000 entre 1.000.000. Si yo divido estos dos números, me va a dar como resultado 56.5 centímetros. Profesor, ya me olvidé. ¿Qué cosa era L? L es la longitud en el mapa. O sea, la longitud que tú vas a trazar en el mapa. Quiere decir que 56.5 centímetros en el mapa, en tu hojita, equivale a 56.500.000 centímetros. O equivale en kilómetros a 565 kilómetros. Así de sencillo. Todo este procedimiento tienes que aplicarlo, porque si lo haces de frente te podrías confundir. En cambio, si aquí lo haces por partes, en 3 partes, te vas a dar cuenta dónde te equivocaste. Hasta por un 0 puede salirte mal. Un 0 o una coma malogra todo. Por lo tanto, le vamos a dar respuesta a la pregunta. ¿Qué distancia los separa? La distancia que los separa es de 56.5 centímetros en el mapa. Listo. Desarrollamos el ejercicio número 1. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, que es por ahí parecido. Se parece. Pregunta. A ver, el enunciado, ¿qué dice? En un plano a escala 1 de 20.000, pregunta, ¿qué extensión tiene un canal de riego de 15 centímetros? Muy bien, aquí es más sencillo que acá. Más directo también. Vamos a extraer los datos del enunciado. Datos. Esta E, no se olviden, esta E es la E de escala. La escala es representada con una E mayúscula. La E, o sea, la escala, es igual, acá nos dan como dato, 1 de 20.000. Lo ponemos. Luego, ¿qué otros datos tenemos? La longitud en el plano o en el mapa es de 15 centímetros. Muy bien. ¿De dónde lo saco? De aquí. Nos dice que tiene
15 centímetros, el canal de regade. Ahora aquí viene lo que queremos hallar. La longitud real, la longitud en el terreno. Y se va a poner una L mayúscula, no se olviden. Longitud real o longitud en el terreno. Por eso pongo la L mayúscula. Vamos a reemplazar. Ponemos 1 de 20.000 es igual a 15 entre L. Profesor, ¿de dónde sale 15? ¿Y por qué pone L mayúscula? Bien sencillo, te vuelvo a explicar. 15 es la longitud en el mapa o territorio. Muy bien, en el territorio. Disculpen, en el mapa. 15 centímetros en el mapa. Con el territorio sería muy pequeño. Lo que está arriba es L minúscula. Lo que está abajo es L mayúscula. L minúscula es la distancia, la longitud en el mapa. O sea, en la hojita. Estos 15 representan a la longitud en la hojita, en el mapa. Y lo que está abajo con mayúscula es lo que yo quiero hallar. La distancia real en el territorio. No se olviden, repito. Es como si hubiera aquí una L minúscula entre una L mayúscula. Lo que está arriba es la distancia o la longitud en el mapa. Lo que está abajo es la distancia real o en el terreno. ¿Qué hago? Sencillo. L pasa por aquí. L va a ser igual a 20.000 por 15. ¿Qué hizo ahí, profesor? Aspa simple. Igual que en el ejemplo anterior. Voy a aplicar aspa simple. 20.000 por 15 me da como resultado 300.000 centímetros. Por lo tanto, L, que es la distancia real es igual a 300.000 centímetros. ¿En dónde? En el terreno. Ya, si yo quiero convertir 300.000 a kilómetros, porque hay muchos números, muy largo es y no me alcanza espacio, ¿ya? Si yo quiero convertir 300.000 kilómetros, ¿qué hago? Me guío en el ejemplo anterior. Si un kilómetro es 100.000, 3 kilómetros, ¿cuántos serán? 300.000. Por lo tanto, ¿cuánto equivale en kilómetros la distancia real? 3 kilómetros, que es igual, es como si yo dijera, 3 kilómetros es igual a 300.000 centímetros. ¿Es igual o no es igual? Claro, es igual. Puedes trabajar con centímetros como respuesta o puedes trabajar con kilómetros, pero es lo mismo, ¿ya? Por aquí nos piden qué extensión, o sea, la distancia. La distancia es de 3 kilómetros, la extensión, ¿ya? O 300.000 centímetros, como deseen. Y por último tenemos el ejercicio número 3, que dice lo siguiente. En un mapa, 870 kilómetros están representados por 15 centímetros. Pregunta, ¿cuál es la escala empleada? O sea, tenemos que hacer todos los pasos para retroceder. Mientras que en el ejercicio número 2 nos dan ya la escala. Aquí tenemos escala. Nos piden hallar distancia real. Aquí es al revés. Acá nos dan distancia en el mapa. ¿Ok? Nos dan distancia en el mapa, distancia real. Y nos piden con estos datos hallar la escala. O sea, al revés. Pero igual, es sencillo. Es parecido. Presten mucha atención. Primero, datos. Voy a extraer datos del problema para poder divisarlo mejor. Datos. La pregunta es, ¿cuánto es la escala? Por lo tanto, la escala, que es E mayúscula, no lo sé. Puedo poner X, Y, una incógnita. La longitud en el mapa nos dicen que equivale a 15 centímetros. Por lo tanto, lo pongo acá. ¿Qué otro dato tenemos? A ver, aquí. Nos dicen que la distancia, la longitud real o en el terreno es de 870 kilómetros. Muy bien, lo bajamos y lo ponemos aquí. Tenemos dos datos y queremos hallar el tercer dato, que es la escala. Muy bien, aplicamos casi parecido al anterior. Miren, pero ahora tenemos que convertirlo a escala. 1 de X es igual a 15 centímetros entre 870. ¿Por qué hago esto? Porque efectivamente, como les expliqué,
tengo que trabajar en el mismo sistema de medida. Kilómetros con kilómetros. No puedo trabajar kilómetros con centímetros o milímetros o decímetros. No se puede. Por lo tanto, primero ¿qué voy a hacer aquí? Voy a convertir kilómetros a centímetros. Reemplazo kilómetros a centímetros. Por lo tanto, pongo un kilómetro. ¿De dónde sale, profesor? 100.000, ya me olvidé de nuevo. De acá. De aquí sale. Simplemente las equivalencias de las distancias. Un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Debajo de los kilómetros voy a poner kilómetros. ¿Qué voy a poner? 870 kilómetros. Pongo debajo. ¿Qué quiero hallar? La escala. Pongo X. ¿Ya? ¿Qué aplico? Aspa simple, o sea, multiplicación en X. 870 por 100.000. ¿Cuánto me da? 87 millones de ¿qué? ¿De kilómetros o de centímetros? A ver, muy bien, centímetros. Profesor, ya acabé. ¿Ya acabó el problema? No, estamos en la segunda parte, falta una más. Ya hemos convertido kilómetros a centímetros. Por lo tanto, me da como resultado 87 millones de centímetros. Este dato nos va a servir para poder reemplazar. No se olviden que la operación inicial, que es esta, la número 1, esta es la inicial. Con todo lo que vayamos a convertir tenemos que llegar aquí. Si se dan cuenta, en todos los ejercicios siempre se pone como número 1 la fórmula general. Tienes que llegar aquí, igual que aquí. Esta es la fórmula general. Tenemos que primero convertir, porque queremos hallar L, y luego, una vez convertido, ya puedo reemplazar. Listo. Tercer paso para desarrollar este problema. Vamos a reemplazar. 1 de X es igual a 15, pero este 870 ya lo convertí. ¿Cuánto es? 87 millones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 1 de X es igual a 15 entre lo que ya convertí, 87 millones, dando como resultado que X es igual a 87 millones entre 15. O sea, esto va a subir. Voy a dividir 87 millones entre 15. X es igual a 5.800.000 ¿qué? Kilómetros, decímetros, decámetros, ¿qué valor? ¿Qué sistema de medida? A ver, por ahí, muy bien. X es igual a 1 de 5.800.000, perfecto. Y si queremos llegar a la parte más comprimida, o sea, profesor, ahí veo que dice 1 de 5.800.000, pero ¿qué significa eso? Significa que un centímetro es equivalente a 58 kilómetros. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? ¿De dónde saca un centímetro es 58 kilómetros? De aquí. Simplemente utilizamos esta tabla de conversión para que tú puedas calcular. Es como si tú pusieras aquí, para ser más específico, para que puedan entender, es como si yo pusiera, a ver, 3, 4, 5, 3, 4, 5, y pongo el 8 y 5. Fácil. Si un kilómetro es igual a 100.000 centímetros, y yo tengo aquí como resultado que es 1 de 5.800.000, simplemente voy contando. Hasta aquí sería 5.800.000. Si fuera 500.000, sería 5 kilómetros. Si fuera 500.000. Pero como es 5.800.000, ¿qué hago? Corre. Por lo tanto, 58 kilómetros es equivalente a 5.800.000. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuál es la escala empleada? Solo nos pide escala, pero aquí hemos ido un poquito más para saber a cuánto equivale. La respuesta sería esta. Pero si te preguntan, a ver, 1 de 5.800.000,
¿Qué significa eso? ¿A cuánto equivale en la distancia real? Ah, quiero decir que este 1 representa 1 centímetro, por si acaso. Que 1 centímetro equivale a 58 kilómetros. Eso te quiere decir esta escala. Y así podemos aplicarlo en todas las escalas. Aquí, aquí. De esa forma se interpreta. Espero que haya quedado muy claro. Y si no, no se preocupen que la otra semana vamos a realizar esta clase, pero ya no teórica, sino parte práctica. Haremos unos 8 o 9 ejercicios, ¿ok? De todo un poco. Haremos 2 o 3 de estos, 2 de estos, para que tengan más práctica, para que sean más rápidos en el desarrollo y para que lo hagan bien, ¿ok? Aplicando todos los datos, no solo algunos. Se desarrolla por partes, no de frente. Espero que haya sido claro la explicación y nos vemos en una siguiente clase.